En voz alta con Miri Esquivel Ublich, hoy lo que el finde nos dejó. Les decía que tengo dos noticias o dos novedades como para retomar. Una que es un poco más tranqui porque es una temática más distendida, que tienen que ver con las normativas que como psicólogos de alguna manera determinan cómo ejercer. Y por otro lado, una temática un poco más sensible. Para mí este tema genera en la opinión pública mucha sensibilidad, que tiene que ver con el abuso sexual y principalmente cuando involucra a niños, niñas y adolescentes, y que además conecta con un proyecto de ley. Voy a arrancar por el proyecto de ley, y después comento lo de psicología y astrología. Les decía que el pasado 9 de mayo, que fue sábado, se denunció a la senadora santafesina Carolina Lozada por su proyecto de ley. Varias son las imágenes que circulan, ¿no?, con este título. Entonces, como para ordenar un poco de qué se trata esta denuncia y de qué se trata el proyecto, vamos a ir como con algunas puntuaciones. Ahí vemos en imagen, dice denuncia penal contra Lozada por apología del crimen tras su proyecto contra las falsas denuncias. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio vinculados a crímenes o causas de violencia de género y abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Lo que buscaría este proyecto de ley es prevenir el daño social y personal que las supuestas acusaciones falsas provocarían en la reputación y la vida de los acusados falsamente. Uno podría pensar, bueno, está apuntando a una problemática que imaginamos entonces que debe tener algún tipo de sustento estadístico, pero no. Lo primero que vemos es que ya nuestro Código Penal, en 2 artículos, para las falsas denuncias, el artículo 245, y para el falso testimonio, el artículo 275, contempla penas para estos 2 delitos. O sea, ya existe la pena para la falsa denuncia y para el falso testimonio. ¿Quiénes la denuncian a Lozada? El ex juez Carlos Rosansky, Liliana Hendel, que es psicóloga y periodista argentina, Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, historiadora y educadora argentina, y está firmado este proyecto también por referentes, esta denuncia está firmada por referentes de derechos humanos. ¿Qué es lo específicamente que ellos denuncian? A ver. Un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual de todo tipo. Sostienen que el proyecto impulsado además se apoya en un fenómeno sin sustento estadístico. Lo del sustento estadístico lo vamos a dejar entre paréntesis porque después voy a volver. Voy a esto del plan de coacción e intimidación a profesionales. Una de las cosas que se discute es que de por sí, de 1000 abusos, solo se denuncian 100. Y de esos 100 que se denuncian, 1 llega a condena firme. Es decir, en este estado de situación no se denuncia, no es que hay descontrol en denuncias de abuso sexual, y fíjense, 1 llega a condena firme. Entonces, no es que hay ahí una cuestión de, bueno, cualquiera denuncia cualquier cosa y entonces pobre aquellos que su vida se encuentra arruinada, que es un poco el discurso que circula desde este lugar. Por otro lado, lo que tiene que ver con crímenes o agresiones, denuncias por agresiones sexuales, es difícil de probar. Porque en general ocurre en el ámbito de la privacidad, en el ámbito de la intimidad. Entonces, muchas veces no hay testigos que puedan respaldar los dichos, porque en general si hay gente actúa más en complicidad que como testigo. Por lo cual muchas de estas situaciones se dirimen en la justicia con lo que dice la víctima versus lo que dice el acusado. Y hay que demostrar. Sí. Ni hablar cuando pasa el tiempo. Cámara Gesell de por medio y un montón de pericias, ¿no? Exacto, y ese es un punto clave. Además, muchas veces hablamos de menores de edad que tienen que afrontar un proceso penal con todo lo que eso implica. Un caso emblemático que durante este fin de semana también se resolvió es el de Telma Fardín. Porque cuando Telma Fardín es abusada sexualmente por Juan D'Artés, gracias, lo había anulado de mi mente, ella tenía 16 años
Él tenía 47, 48, no recuerdo bien, pero la diferencia era muy importante. Y era imposible que ella probara, con el tiempo después que denuncia, aspectos de orden físico. No hay posibilidad de peritar ropa, de peritar lugares, Sí, ¿no? sí. Ella se vale de los testimonios, de su testimonio y de los testimonios de sus compañeros Que habían de notado. el cambio de ella y demás, de Patito Feo. Y por otro lado, la famosa entrevista de Mauro Viale a D'Artés, que sale ahí como muy, ¿no? Telma presenta la denuncia Al día siguiente. con el colectivo Medio de como actrices. preparado. Sí, pero donde lo termina, o sea, él termina metiéndose en el embrollo Claro, porque... acepta. Y da a entender como, bueno, ella en realidad me habilitó, ¿no? Después, ni hablar de esta cuestión, ella 16 años, la diferencia de edad y un montón de cosas, pero digo, lo tomo por esto, ¿no? Es difícil probar ese tipo de delitos, por ende también muchas víctimas no quieren pasar por toda esa secuencia, por todo ese proceso, que todavía con la cantidad de protocolos y de aspectos que se tienen en cuenta, siguen siendo procesos de revictimización. O sea, la persona cuenta la situación de abuso y entre las preguntas y cómo se aborda y los tiempos, terminan siendo procesos que a la víctima la desgastan un montón. Ahora, ¿quiénes respaldan a este proyecto? Que eso me parece muy interesante. Desde la cuenta Mujeres que no fueron tapa, hicieron 2 reels y hablaron de esto muy, muy claro. Porque es, insisto, un punto a tener en cuenta. ¿Quién está detrás de este proyecto de ley, detrás de este proceso? Porque, bueno, la cara es Carolina Lozada. Claro. Nos encontramos en primera instancia con Nicolás Márquez, quizás les suene porque es el biógrafo del presidente. Nicolás Márquez fue denunciado en 2008 por abuso sexual a su hija de 3 años. Yo no sabía este dato. Es de la ciudad de Mar del Plata, Sí, la chica. Que ahora ya ¿Alguna de vez su pidió mayoría de notas edad. en los medios? Y no... No, yo no le voy a hacer. Bueno, en ese momento, en el momento en que se realiza la denuncia, la fiscal Andrea Gómez no llamó a declarar a la denunciante, madre de la menor, tampoco escuchó a la nena y rechazó la intervención de la asesoría de incapaces y no produjo ninguna prueba. Recordemos que la fiscal debe encargarse de investigar aquello que se denuncia. Recientemente la víctima, la hija de Márquez, alcanzó la mayoría de edad y se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revisen su caso. Claro. ¿Sí? Otra persona que está respaldando este proyecto de ley es la doctora María Elisa Regenzani, que es una jueza que es esposa de Diego Clementi. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Diego Clementi? Me suena. Es un ginecólogo que fue condenado a 14 años de prisión porque se probaron 14 abusos a pacientes. Y estaba viendo en la información que circulaba que la abogada, digamos, que representó a estas pacientes abusadas, también comentó que había otras pacientes que no habían querido denunciar. Por esto que les decía antes, ¿no? Porque es un proceso... Podrían ser más, digo. Pero efectivamente la justicia habla de 14. ¿Quiénes defendían a este señor? Que obviamente, porque estamos en un Estado de Derecho, cualquier persona merece ser defendida frente a un proceso penal. Gastón Marano y Fernando Sicilia. Fernando Sicilia, que es abogado del ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi, que fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi. Su mujer, claro. Que esto también fue como una noticia choqueante, sí. porque es un caso que marca el precedente de un esposo, porque ellos eran marido y mujer cuando este abuso ocurría, ¿no? 19 años de prisión. Otra de las personas que respalda este proyecto es Andrea Guasi, por ahí no la conocen tanto a ella, pero su esposo es Diego Guasi, que es director técnico de la selección argentina femenina de fútbol, y que hasta el momento ha sido denunciado por 8 jugadoras. Jugadoras que en su momento empezaron a hablar de esta cuestión, pero que tenían miedo de denunciar hasta que este año, creo que no fue insostenible ya lo que estaba sucediendo, y se presentaron a denunciar. Y además la acusan a Andrea de amedrentamiento, porque ellas lo que plantean es, bueno, esta persona está
es amiga de Carolina Lozada, que es una senadora, está en los medios de comunicación. Hay ahí una asimetría, hay una relación de poder donde para la víctima también descoloca, porque muchas veces lo que se pone en juego en situaciones de abuso es justamente la asimetría de poder. Hay una parte que es el victimario que ejerce una relación de poder, que en este caso se ejerce en el cuerpo, sobre la víctima, ¿no? Imagínate si eso además se reproduce en el mismo sistema que debería defenderte. Vuelvo a lo del sustento estadístico. El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos realizó un relevamiento de casos penales. ¿Tienen un número de cuántos casos relevaron? ¿Cuántos casos le parece que este observatorio se puso a revisar? ¿En cuánto tiempo? En un periodo de 3 años, entre 2023 y 2025. 100 casos. No, mucho más. ¿Mucho más? ¿Fer? 300. No, mucho más. 8.254.672 casos penales. Estamos muy lejos. Muy lejos. De 17 de las 25 jurisdicciones de nuestro país, o sea, es una muestra importante, quedando por fuera provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. ¿Cómo llegamos entonces a ese número que les decía de 0,09% de falsas denuncias? Bueno, de esos 8 millones y monedas, haciendo el relevamiento, se encontró que solo 7.517 de 8 millones. Necesito destacar esto, ¿no? De 8 millones. Es lamentable que haya 8 millones de denuncias de abuso. Locura. De causas penales. De causas penales, perdón. Pero sí que es un montón, ¿no? Pero ¿por 3 qué? años. ¿Por qué aglutinamos causas penales y no solo de abuso? Porque justamente lo que quieren mostrar es lo siguiente. Bueno, de esas 8.200.000, 7.517 son investigadas por falsa denuncia, lo que representa ese 0,09%. Lo que nos muestra entonces que una causa cada 1.098 son de falsa denuncia y una causa cada 3.940 son de falso testimonio. O sea, estadísticamente es insignificante, que no quiere decir que no existan, porque mucha gente lo que te dice es, bueno, pero hay gente que denuncian. A mí me denunciaron falsamente. Sí, no estamos diciendo que no existen las falsas denuncias, pero es y que no llega un 9%. Y que no existen los falsos testimonios. Exactamente. No es significativo A estadísticamente. 4.001, más o menos. Por eso, estos datos refutan empíricamente la premisa central del proyecto. Lo que dice el estudio, y cito textuales, no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma laboral. Claro. Que es un poco lo que ellos dicen. Bueno, hay que hacer una reforma reforma laboral no, me atravesó el inconsciente. Reforma penal. No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal. No alcanza, por lo menos con lo que dice un estudio. Y vos decías abusos sexuales. Lo que vieron es que de 14 jurisdicciones donde había entre esos casos de falsas denuncias, el 86% de esas falsas denuncias son por conflictos patrimoniales, vecinales y laborales. Y solo el 8% es por violencia de género intrafamiliar. O sea, incluso dentro de la cantidad de denuncias, de falsas denuncias, la mayoría de las falsas denuncias son en conflictos patrimoniales, vecinales y laborales, ¿no? También para que veamos, ¿no? Por qué sector circulan este tipo de denuncias. Me pareció importante comentarlo porque algo que decían mucho en los medios, digamos, no oficiales, por ahí en las redes, es que no circula tanto el estudio como las palabras de Lozada. Y está bueno esto, porque hay un gran temor de que la gente empiece a dejar de denunciar, porque además lo que piden desde este proyecto es que no sean excarcelables esas cuestiones. Entonces, si vos te tenés que poner a pensar que tenés que denunciar un abuso, que no sabes si lo vas a probar, porque si bien son delitos que no prescriben, cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades de pruebas hay, y además podés ir detenida si lo que vos dijiste es falso. Si no lográs probar que lo que dijiste es cierto, ¿quién va a denunciar? Teniendo en cuenta, vuelvo a insistir, que de 1000 casos solo se denuncian 100. Vuelvo cortito a lo de psicología y astrología, que me parecía como importante en este orden de cosas a tener en cuenta. Sí. También
plantearlo. Que fue más viral, ¿no? Que fue más viral. Mediático. Sí, tenemos una imagen de Jimmy Acardi que estuvo el 5 de mayo en el programa Otro Día Perdido. Gracias, Fer. Sí. Y estaba nada, en una entrevista, ella hablando de las cosas que le interesan. Obviamente habló de su separación. Viene en un derrotero también Jimmy Acardi de algunas cuestiones mediáticas y para mí es un poco, también se va un poco. Me parece que no mide a veces y queda siempre en el ojo de la tormenta, sí. ¿no? ¿Qué es lo que dice? Esta es cita textual de la cuenta de Otro Día Perdido en Twitter. Dice: Jimmy Acardi, mi psicóloga, también es astróloga y trabajamos con la carta astral durante las sesiones. Esto me lo pasan y me preguntan, che, ¿esto se puede hacer? ¿Pueden los psicólogos trabajar con la carta astral? Fui a buscar el fragmento del videíto, claro. Porque digo, bueno, está bien. Por ahí está sacada de contexto. Claro. Está bien, lo está poniendo el mismo programa de televisión, lo cual ya le da ahí un sustento. Pero quizás tipo no deja de clickbait. ser un medio de comunicación. Claro. Clickbait para que la gente entre a escucharla y diga, vaya así con todo como para tirarle el odio. Después porque ahí lo que te da es que la imagen, diván, carta astral impresa y mano a mano con la psicóloga. Me da esa sensación. Sí, porque aparte mi psicóloga también es astróloga. Bueno, hay un combo ahí. Claro. Un combo de psicología y astrología. Sí, que por lo pronto es como... es raro. Yo no sé. Es raro. Entonces, bueno, puse play al video y está puesto, le hace un 2x1, sí. Claro. No sé cuánto le cobrará, yo pensaba eso. No, un 2x1 tanto nada. Yo no sé cuánto le 3 cobrará. por 2, ¿viste? Bueno, puse play al video y hay algunas cosas que han cambiado, pero no se aleja tanto de lo que dice Jimmy Acardi, que es lo siguiente. Primero, que ella cuenta que le gusta mucho la astrología, que ha estudiado astrología y que para ella sirve para el autoconocimiento. Los por qué, ¿no? Porque uno hace lo que hace, porque uno se vincula como se vincula, y entonces dice, es como una gran sesión de terapia metida en una carta astral. Y lo siguiente que dice es, mi psicóloga, de hecho, también es astróloga, y laburamos bastante con mi carta astral en las sesiones. Esto es el textual, porque acá fíjense que un poquito lo cambiaron, lo simplificaron. Pero esto que les acabo de leer, lo copié, escuché, fui frenando el video y copié tal cual. Entonces yo lo que traté de transmitir en un post que armó bastante polémica, porque vinieron más del lado de la astrología, como de querer, viste, ahí pegarme. Yo no tengo nada en contra de la astrología. Sí. Quiero aclarar. Pero, ¿qué es lo que dice la ley para los psicólogos? Dice, primero, que la psicología es una ciencia de salud. Y en Argentina hay una ley de ejercicio profesional de la psicología, que es la 23.277. Y además tenemos un código de ética de la mano de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Los profesionales deben utilizar métodos y técnicas que tengan respaldo científico y validación académica. Eso para empezar. Sí. No podemos utilizar herramientas que no estén validadas para diagnosticar o intervenir, porque eso podría ser considerado ejercicio ilegal o mala praxis. Después, con el paciente... Menos mal que no dijo el nombre de la psicóloga, ¿no? Sí. Ya la está buscando el colegio. Eso es... Sí, igual seguro la encontraron. Hay también una cuestión que es, primero, que eso, bueno, se podría denunciar, pero por otro lado, en Capital Federal, los psicólogos no están colegiados, porque no están matriculados. Entonces ahí es como, bueno, si sos de Capital, pasa. Cuando alguien va a terapia, se establece una relación de asimetría entre el paciente y quien va y el psicólogo, ¿no? El paciente confía en ese saber profesional. Entonces, introducir creencias místicas o pseudociencias puede generar una sugestión que nuble el juicio crítico del paciente y es, como mínimo, una falta de transparencia frente al paciente. Y acá, claro, un profesional psicólogo puede ser astrólogo, porque es algo del orden de su vida privada, puede creer en lo que quiera, puede ser religioso, puede ser creyente. Lo que no puede hacer como psicólogo es usar la astrología o usar la religión como método de abordaje terapéutico. Eso el Colegio de Psicólogos lo prohíbe. Y voy a textual. En la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Psicología, en el artículo 9 dice, se prohíbe explícitamente realizar acciones que no estén dentro de la competencia específica. Y en el artículo 8 se obliga a los profesionales a proteger a los examinados, asegurándole que las pruebas y resultados que se obtengan se utilicen de acuerdo a normas éticas y profesionales. Para cerrar, muchos me cayeron con la cuestión del psicoanálisis, porque me decían, pero el psicoanálisis tampoco está respaldado científicamente. Leí algunos comentarios que incluso decían, ya va a ser ciencia la astrología. Corrieron por ese lado. Claro, yo lo que planteé es,
Bueno, Hoy. está totalmente en todo su derecho, está los profesionales de la astrología de insistir para que sea Perfecto. considerada una Hoy ciencia. no lo es. Hoy no lo es. Y por otro lado, el psicoanálisis, que tiene un montón de objeciones y hay un montón de debates que podemos abrir epistemológicamente de por qué la ciencia discute que no es falsable y por ende no puede ser estandarizado. Hoy el Colegio de Psicólogos, la ley y el código de ética no prohíben el ejercicio del psicoanálisis. Entonces, en el mientras tanto, no hay nada que se pueda decir. El consultorio es un espacio de salud. Como dice el código de ética, la práctica debe efectuarse en el plano y en nivel científico y académico propios de la psicología. Mezclarlos no es ampliar la mirada, es desprofesionalizar la salud mental. Hasta acá una nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri Esquivel.